Capítulo 1. Todo lo que te dices, el dinero lo escucha. Hay una voz que nunca se apaga. A veces susurra, a veces grita, pero siempre está ahí, como un eco que nace dentro de ti y rebota en cada rincón del universo. Esa voz eres tú, y lo que no sabías es que el dinero la escucha con atención. Escucha tus quejas en la ducha, tus miedos mientras miras tu cuenta bancaria, y tus suspiros cuando dices, no me alcanza, o ya veré cómo hago. El dinero no responde a tus deseos, responde a tu vibración, y tu vibración es la suma emocional de todo lo que te repites cuando crees que nadie te está viendo. Pero el universo siempre está observando. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se rompió. Me vi caminando hacia el supermercado, con billetes contados y un nudo en el estómago. No era por el monto, sino por la vergüenza silenciosa que sentía al pensar que esto es lo que me toca, como si alguien allá arriba ya hubiera decidido que yo nací para sobrevivir, no para abundar. Y entonces lo supe, ese pensamiento era una orden. El dinero no solo escuchó mi resignación, sino que la obedeció, porque cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, se convierte en un código vibracional que el campo cuántico recoge sin juicio. No importa si lo dices en broma o en rabia. El universo no tiene sentido del humor, solo responde. Si cada día te dices que estás lejos del dinero, estás firmando un contrato energético con la distancia. Si cada día repites que el dinero no te alcanza, estás pidiendo exactamente eso, no ser alcanzado por él. Lo que sostienes emocionalmente se convierte en tu realidad física, porque tu cuerpo es una antena y tu mente es un canal. Te repites pobreza y tu cuerpo actúa en escasez. Te repites impotencia y tus células entran en modo de defensa. Nada fluye porque tú no estás fluyendo. Pero lo más difícil de aceptar es que ese diálogo no empezó ayer, lleva años. Años de repetir las frases de mamá, las angustias de papá, las creencias de un sistema que premia el sacrificio y castiga la abundancia. Y sin darte cuenta, empezaste a hablarte desde ese dolor ajeno. Empezaste a llamarte con nombres que no te pertenecen, irresponsable, malo con el dinero, gastador, nunca tengo suerte. Y cada vez que te lo decías, te lo creías más. Y cada vez que lo sentías, lo sellabas en tu subconsciente. Es ahí donde empieza la magia oscura de la manifestación inconsciente. Porque como bien lo sabes, el subconsciente no tiene sentido crítico. No juzga, solo obedece. Él no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo graba lo que sientes con intensidad. Y si tu emoción más habitual es el miedo al dinero, ese miedo se convierte en tu programador maestro. Por eso cada vez que cobras algo y sientes culpa, el dinero lo siente. Cada vez que gastas y te repites, me quedé sin nada, estás enseñándole a tu energía a vivir en carencia. Y entonces te preguntas por qué el dinero no llega, por qué cuando parece que va a fluir, algo lo frena, por qué él solo puede venir cuando tú te estás tratando como alguien que ya lo tiene. Así de simple, así de jodidamente profundo. Yo durante mucho tiempo repetí afirmaciones vacías. Me paraba frente al espejo y decía, soy millonario, pero por dentro mi cuerpo temblaba de duda. Esto no era verdad para mi biología, era solo un acto superficial. Y aprendí que no se trata de lo que dices, sino desde dónde lo dices. Puedes repetir 1000 veces, tengo abundancia, pero si tu emoción es de miedo, el mensaje real que el universo escucha es, no tengo nada. Porque el idioma que entiende el campo cuántico no es el de las palabras, es el del sentimiento sostenido. Tal vez por eso es que muchas veces, sin saberlo, estamos orando desde la desesperanza. Cada pensamiento cargado de angustia, cada frase mental que nos recuerda lo lejos que estamos, es una oración inconsciente. Y el universo es un espejo. No refleja lo que deseas, refleja lo que eres. Mientras deseas, ¿qué pasaría si hoy decidieras hablarte como quien ya es próspero?
no desde la ilusión, sino desde la certeza energética. ¿Cómo caminarías si supieras que el dinero ya está buscándote? ¿Cómo respirarías si confiaras en que todo lo que necesitas ya está en camino? No se trata de mentirte, se trata de entrenar tu estado interno hasta que sea tu nueva verdad. Porque la verdadera reprogramación no es mental, es emocional. Solo lo que se siente con el cuerpo se graba en el alma. Por eso la próxima vez que vayas a pagar algo, en vez de pensar, se me va el dinero, repítete con calma, esto es una inversión en mi nueva realidad. Cuando te llegue una factura, en lugar de angustiarte, piensa, esto es una confirmación de que puedo sostener esta vida. Y cuando no haya nada en la cuenta, no digas no tengo, dice, estoy haciendo espacio para lo que viene. Eso puede parecer simbólico, pero en el mundo cuántico, todo símbolo es una vibración, y cada vibración crea una forma. Recuerdo una noche en la que ya no podía más. Estaba cansado de pensar tanto en dinero, cansado de sentirme perseguido por las cuentas, por la urgencia, por la sensación de que siempre faltaba algo. Me senté en el piso, respiré hondo y dije en voz baja, no quiero más esta versión de mí. Y desde ese día, cada vez que me hablaba mal, lo notaba, y cada vez que me trataba como pobre, me detenía. No siempre podía evitarlo, pero lo notaba. Y ahí empezó la transformación, porque el primer paso no es pensar diferente, es darte cuenta de cómo te estás hablando. Sin darte cuenta, el dinero no viene a quien lo desea con ansiedad, viene a quien se trata con respeto, incluso cuando no lo tiene, porque lo que estás sembrando con tu lenguaje interno no es una afirmación, es una identidad. Y cuando el universo siente que ya lo eres, no puede negártelo. Eres un imán emocional, atraes lo que sientes, no lo que pides. Una mañana desperté con la sensación exacta de estar lejos de todo, no físicamente, sino emocionalmente, lejos del éxito, lejos del dinero, lejos de mí. No era tristeza, era un vacío sutil, que se parecía mucho a la resignación, esa clase de vacío, que te hace tomar café, más por costumbre que por energía, revisar el celular, por inercia y suspirar por dentro sin que nadie lo note. Esa mañana me pregunté por qué el dinero seguía sintiéndose como una meta lejana, como un premio que otros recibían, pero que a mí me exigía siempre algo más. Entonces me senté, cerré los ojos, respiré y lo vi con claridad. Estaba pidiendo desde el lugar equivocado, pedía más, pero sentía carencia, pedía libertad, pero sentía miedo, pedía abundancia, pero sentía culpa. Y el universo no responde a las palabras, responde a la emoción sostenida. Esa fue la primera gran verdad que me atravesó como una descarga eléctrica. Todo el tiempo creemos que estamos manifestando con nuestras ideas, con nuestras afirmaciones, con nuestras oraciones, pero la realidad no obedece a lo que piensas brevemente, obedece a lo que sientes constantemente. Si tu emoción dominante es la duda, no importa cuántas veces al día repitas, soy abundante, porque tu cuerpo está diciendo lo contrario. Y el cuerpo es el subconsciente hecho carne, el cuerpo es el imán. El campo cuántico no recibe tus palabras como un decreto, recibe tu vibración como una instrucción. Porque en este universo mental, como se explicó, el sentimiento es la señal y la respuesta es la realidad. Así que el día que dejé de preguntarme por qué no llegaba el dinero y empecé a preguntarme qué estaba sintiendo mientras lo pedía, todo cambió. Me di cuenta de que cada vez que pensaba en abundancia, mi pecho se apretaba. Sabía que cada vez que visualizaba riqueza, algo dentro de mí decía sí, pero eso no es para ti. Sabía que cada vez que me imaginaba recibiendo más de lo que necesito, mi sistema emocional se saboteaba antes de poder creerlo. Ahí estaba la trampa. Uno no atrae lo que dice querer, uno atrae lo que realmente cree que merece. Y esa creencia no es mental, es emocional, es un eco que vive debajo del pensamiento, es una frecuencia que llevas puesta como un perfume invisible
que otros no ven, pero el universo sí. Hoy me pregunté por qué, si quiero libertad, me siento tan encerrado. ¿Por qué, si deseo abundancia, vibro en escasez cada vez que pago algo? ¿Qué parte de mí sigue atada a una emoción antigua que contradice mi deseo? Y ahí apareció la segunda gran verdad. Todo deseo no resuelto tiene una emoción que lo bloquea. Si no sanas la emoción, el deseo se convierte en una jaula, porque empiezas a luchar por algo que tú mismo estás rechazando sin darte cuenta. Y el universo no castiga, simplemente refleja. Entonces recordé una frase que alguna vez escribí para no olvidarla: si quieres cambiar tu realidad, tienes que elevar la emoción más allá de la herida. La emoción crea el campo magnético, la intención lo direcciona. Pero si tu emoción es baja y tu intención alta, estás enviando señales confusas, y lo confuso no se manifiesta, se retrasa. Por eso, tanta gente que trabaja en su espiritualidad no logra ver resultados, porque hacen todas las técnicas pero sienten lo mismo. Repiten afirmaciones, visualizan, meditan, pero emocionalmente siguen atrapados en la misma vieja historia. Y el universo responde a la emoción, no a la técnica. ¿Te has preguntado alguna vez qué emoción predomina cuando hablas de dinero? ¿Sientes entusiasmo? ¿Sientes expansión? ¿O sientes nervios, presión, vergüenza, expectativa? Porque esa emoción es el imán, y tú no puedes atraer algo desde la misma emoción que lo contradice. No puedes atraer amor si en el fondo temes ser rechazado. No puedes atraer riqueza si sientes que ser rico es malo, egoísta o peligroso. No puedes atraer éxito si al imaginarlo lo primero que aparece en ti es la ansiedad de perderlo. Tu cuerpo solo manifiesta lo que está en coherencia emocional con lo que sientes como cierto. Y la clave está en esto: tu cuerpo es más honesto que tu mente. Tu cuerpo no se engaña, tu cuerpo sabe si estás diciendo una afirmación con certeza o si la estás usando para tapar una inseguridad. Por eso la manifestación verdadera no ocurre en la cabeza, ocurre en el sistema nervioso. Cuando tu sistema siente que ya es seguro tener dinero, el dinero llega. Cuando tu sistema se acostumbra a sentir gratitud real por lo que aún no tienes, eso que no tienes empieza a moverse hacia. Porque como decía en mis notas más íntimas, la gratitud por adelantado es la señal de que ya no estás vibrando en necesidad. Y la necesidad repele lo que deseas, porque la necesidad es escasez emocional disfrazada de deseo. La pregunta entonces es: ¿puedes agradecer ahora por algo que aún no ves? ¿Puedes sentir alivio antes de que llegue el resultado? ¿Puedes habitar la emoción de la abundancia, aunque no tengas pruebas físicas de ella? Porque si puedes, lo atraerás. Hoy no como castigo ni como milagro, sino como reflejo. El universo no entiende de tiempos, entiende de vibraciones. Y si tú vibras hoy como si ya lo tuvieras, mañana se vuelve una consecuencia inevitable. Lo viví muchas veces. Cuando me obsesionaba con conseguir dinero, se me escapaba, pero cuando me rendía emocionalmente, cuando decía ya no voy a necesitarlo, solo voy a estar en paz con lo que soy, el dinero venía de lugares que nunca había imaginado, porque la paz es la frecuencia más poderosa para atraer lo que parecía imposible. No la calma forzada, sino la paz interna que nace de saber que tu valor no depende del resultado. Esa paz es magnética. Esa paz le dice al universo: ya no estoy persiguiendo, estoy permitiendo. Y en ese permitir, todo llega, porque has dejado de enviar señales de miedo, porque has entrenado a tu cuerpo a sentirse seguro incluso en la incertidumbre. Y eso es maestría energética, ser capaz de vivir como si lo que deseas ya fuera una realidad interior, aunque afuera todavía no haya señales. La vida siempre responde a lo que sientes como cierto, no a lo que deseas con fuerza, sino a lo que encarnas sin esfuerzo. Tú eres un imán emocional. No hay oración más fuerte que tu estado interno. No hay técnica más poderosa que un cuerpo en coherencia con su deseo. No hay atajo más rápido que una emoción elevada sostenida el tiempo suficiente para convertirse en tu nueva normalidad.
Así que, si hoy no estás atrayendo lo que deseas, no te culpes. Obsérvate. ¿Qué estás sintiendo cuando pides? ¿Qué emoción se repite cuando visualizas? ¿Qué frecuencia está firmando tus pensamientos? Porque eso que sientes es lo que estás ordenando. Y si tienes el coraje de sentir distinto antes de ver diferente, entonces estás creando el futuro desde el presente. No con fuerza, sino con fe emocional. No con ansiedad, sino con certeza vibratoria. Y cuando logres sostener eso, el universo vendrá corriendo a ponerse al día contigo, porque no tienes que ir a buscar lo que ya está haciéndote camino. Solo tienes que permitir que te alcance. Buscaba afuera la respuesta, como si mi vida estuviera esperando una señal externa para comenzar, como si el amor, el éxito o la libertad fueran llaves que otros debían entregarme. Yo repetía, sin saber por qué, ese patrón de sentirme incompleto, como si estuviera atrapado en una habitación con las ventanas cerradas, viendo pasar una vida que parecía ocurrirle a otros, pero no a mí. Me hice experto en sobrevivir, en mantener una versión de mí que encajara, que no incomodara, que funcionara. Pero había un fuego callado dentro, una inquietud que no se apagaba. A veces dolía, a veces era nostalgia, a veces rabia. Lo que no sabía entonces era que esa incomodidad era la llamada de mi mente cuántica, de esa parte infinita de mí que ya sabe que soy más de lo que me contaron. Una vez escuché una frase que me sacudió por dentro. No puedes crear una nueva realidad desde el mismo nivel de pensamiento que creó la actual. Y me detuve, porque eso significaba que el problema no estaba allá afuera, que el verdadero trabajo no era cambiar el mundo, sino cambiarme a mí. Y no solo cambiar mis pensamientos superficiales, sino transformarme en otro ser, literalmente. No una versión mejorada de mi pasado, sino una frecuencia completamente nueva. La mente que no piensa con palabras, sino con posibilidades, que no recuerda, sino que crea, que no necesita razones, porque opera desde la verdad más pura. Ya eres eso que estás buscando. Pero, ¿cómo se accede a esa mente? No con lógica, no con esfuerzo, no con más información. Se accede con presencia, con silencio, con entrega. Se accede cuando dejas de querer controlar todo, cuando ya no puedes más, cuando te rindes, no por derrota sino por sabiduría, porque entiendes que lo que te está deteniendo no es el mundo, ni los demás, ni la suerte, es tu apego a ser quien ya no eres. Yo estuve ahí, aferrado a una identidad que había construido para protegerme, para que me quisieran, para evitar el rechazo, una identidad hecha de recuerdos, de dolores, de etiquetas, de deberías. Pero también estuve ahí el día que decidí apagarlo todo y solo sentarme a sentir, sin expectativas, sin metas, solo respirando, solo siendo. Algo dentro de mí empezó a moverse. Era como si una parte antigua de mi alma me estuviera esperando. Y por primera vez me vi sin pasado, sin historia, sin miedo. Solo conciencia, solo posibilidad. Entendí que no era mi cuerpo, que no era mi edad, que no eran mis logros, ni mis fracasos. Era un observador eterno habitando un instante fugaz, y desde ese instante podía elegir solo campo cuántico, solo presente absoluto, solo poder real. Y me hice una pregunta que me cambió para siempre. ¿Y si ya lo soy? ¿Y si ya soy abundancia pero no me he dado permiso de sentirla? ¿Y si ya soy amor pero sigo esperando que alguien me lo confirme? ¿Y si ya soy libre pero estoy aferrado a mis cadenas porque me resultan familiares, porque eso es lo más cruel del ego? Te hace sentir que estás incompleto, que necesitas, que dependes, cuando en realidad ya tienes todo dentro. Pero no puedes acceder a eso desde la mente analítica, la que solo compara, juzga y calcula. Tienes que entrar en otro estado de conciencia, en uno donde el tiempo se detiene, donde el cuerpo se vuelve energía, donde el yo se deshace y aparece el verdadero ser. Ese lugar existe y está dentro de ti. Solo tienes que dejar de ser ese tú condicionado, ese tú herido,
ese tú que repite los mismos pensamientos cada día, que siente las mismas emociones, que reacciona igual, que vive en automático. No puedes vivir algo nuevo si cada mañana te despiertas siendo el mismo. Tienes que romper con la química del pasado, enseñarle a tu cuerpo una nueva emoción, una que vibre en sintonía con la realidad que deseas. Porque si no lo sientes, no lo creas. Y si no lo creas, lo repites. El secreto no está en desear, está en encarnar, en vibrar, en convertirte. Despierta tu mente cuántica, no como un acto mágico, sino como un acto consciente, como una decisión diaria de no seguir alimentando tu viejo yo, de no creerle al pensamiento negativo, de no responder igual a los mismos estímulos, de observarte y decir, eso ya no soy yo, eso fue parte de mi programación, pero no de mi esencia. Porque tu esencia es pura conciencia, es energía en movimiento, es el campo mismo de todas las posibilidades. No eres una persona teniendo una experiencia espiritual, eres el espíritu habitando una forma temporal para recordarse, para jugar, para expandirse. Y si te atreves a cruzar ese umbral, si te atreves a ir más allá del personaje que siempre has sido, descubrirás que no necesitas crear desde el esfuerzo, sino desde la coherencia, porque cuando piensas como tu yo futuro y sientes como tu yo futuro, el universo no tiene otra opción que devolverte esa versión. El campo cuántico responde a tu vibración, no a tus intenciones, y si vibras como quien ya tiene, ya ama, ya es, entonces ya lo eres. No hay más búsqueda, solo reconocimiento, porque la mente cuántica no proyecta hacia adelante, trae el futuro al presente, lo materializa en el ahora, lo convierte en experiencia, lo transforma en carne. Y tú ya sabes cómo hacerlo, porque una vez que despiertas, ya no puedes dormirte en la mentira, solo siéntelo, sélo, habítalo, diábolo, porque ya eres lo que buscas. Y ese es el mayor milagro de todos. El diablo que te habla es tu voz de autoengaño. No tienes que creer en el infierno para darte cuenta de que lo has vivido, lo has sentido. Cuando te despertaste a mitad de la noche con el pecho apretado y una voz interna que te repetía, no vas a poder, lo has conocido. Cuando tuviste un sueño y antes de dar un solo paso, ya habías escuchado esa voz invisible diciéndote que no era el momento. Que mejor después que eso no es para ti. Nadie te lo enseñó, pero ese es el verdadero diablo, la parte de ti que se hace pasar por lógica cuando en realidad es miedo. La voz que no grita pero manipula, tú que no insulta pero sabotea, que no amenaza pero paraliza. Y lo más perverso, esa voz suena como tú, como si fueras tú quien decide rendirse, tú quien elige quedarse en lo cómodo, tú quien prefiere lo conocido, aunque duela. Pero no eres tú, es tu yo condicionado, el yo que ha sido entrenado por años a evitar el dolor, a resistir el cambio, a temer al fracaso. Esa voz no eres tú, es tu mente programada, y su propósito no es hacerte feliz, sino mantenerte a salvo. Pero en ese intento por protegerte, termina encerrándote, y con el tiempo te convence de que esa cárcel es libertad. Y ese es el engaño más grande de todo, porque el autoengaño puede vestirse de muchas formas. Puedes decir que no estás listo, que necesitas sanar más, que ahora estás en proceso, y mientras tanto la vida pasa. Mientras tanto, tú esperas a sentirte perfecto para moverte. Pero esa perfección nunca llega, porque el autoengaño siempre encuentra una razón nueva para convencerte de quedarte donde estás. Y si no lo cuestionas, lo obedeces, no porque seas débil, sino porque no sabes que estás hipnotizado. Y aquí viene la parte más cruda. Ese diablo no vive afuera, vive dentro. Vive en tu programación emocional, en tu biología, en tus circuitos neuronales. Vive en la parte de ti que ha sido premiada cada vez que evitó un conflicto, que recibió aprobación por ser bueno, que se sintió seguro al repetir lo conocido. Y si no lo despiertas, Él vive por ti. Él decide, Él dirige, Él crea tu realidad, mientras tú crees que estás eligiendo. Por eso repetir afirmaciones no basta,
Por eso visualizar no basta, porque si no cambias el sistema que está generando esa voz, siempre volverás al mismo punto. No volverás a dudar, a postergar, a distraerte, a abandonar. Es una trampa sutil, una trampa disfrazada de rutina, de normalidad, de así soy yo, pero nada de eso es verdad, porque tú no eres tu voz interna, tú eres quien la observa, y ahí está tu poder, porque si puedes observarla, puedes reprogramarla. Pero para eso tienes que ser brutalmente honesto. Tienes que dejar de justificarte. Tienes que hacer silencio y preguntarte, ¿qué me digo todos los días en secreto? ¿Qué historias me repito para no incomodarme? ¿Y qué decisiones postergué por miedo aunque las disfrace de sabiduría? Y más aún, ¿qué ganancia estoy obteniendo al quedarme igual? Porque eso también es parte del autoengaño. Tal vez siempre hay un beneficio oculto en no cambiar. Tal vez es seguir recibiendo compasión. Tal vez es no tener que enfrentar el juicio de otros. Tal vez es evitar el vértigo de crecer, porque crecer también duele. Es crecer, es renunciar a la comodidad emocional, es dejar de pedir permiso, es decirte la verdad, aunque duela. Es reconocer que la única razón por la que no estás viviendo esa vida que anhelas es porque no has decidido habitarla de verdad. Pero mientras sigas vibrando como tu viejo yo, esa vida no tiene por dónde llegar. El universo no responde a tus excusas, responde a tu energía, a tu coherencia, a tu decisión. Y esa decisión solo ocurre cuando silencias al diablo que te susurra que aún no es el momento. Porque no va a dejar de hablar, no va a desaparecer. Pero puedes dejar de creerle. Puedes mirarlo y decirle, gracias por cuidarme, pero ya no necesito que me protejas del futuro, estoy listo para crearlo. Tú puedes cambiar esa programación, no en un día, pero en cada momento, cada vez que elijas moverte, aunque tengas miedo, hablar, aunque tu voz tiemble, amar, aunque te duela. Cada vez que desafíes esa voz interna y hagas lo contrario, estás desactivando su poder. Ahora estás reescribiendo tus circuitos. Estás creando un nuevo yo, porque eso es lo que significa reprogramarte. Hacer cosas distintas hasta que lo nuevo se vuelva lo familiar, hasta que el miedo ya no sea tu hogar, hasta que tu mente deje de proteger tu herida y comience a amplificar tu alma. Porque tu alma no necesita excusas, solo necesita espacio. Y tú se lo das cuando callas el ruido de tu programación. Es cuando te atreves a no escucharte por un instante y simplemente actuar. Porque el cambio no se da cuando piensas diferente. Se da cuando actúas desde esa nueva frecuencia, aunque la vieja mente diga que no es seguro. Porque el campo cuántico no responde a lo que crees merecer, sino a lo que eres capaz de sostener energéticamente. Y si puedes sostener la energía de tu yo más elevado, aunque todo en ti quiera correr, entonces ya venciste al diablo. Porque el diablo no está en el fuego, está en la duda, está en la voz que te dice, mejor no, quédate aquí, no es el momento, hoy, esa voz te ha robado años, te ha quitado sueños, te ha encadenado a versiones de ti que ya no existen, pero hoy puedes elegir otra cosa. Hoy puedes apagar el autoengaño, hoy puedes declarar que ya no vas a negociar con tu miedo, porque el miedo ya no es tu maestro. Ahora tu maestro es la verdad, y la verdad es esta: tú ya eres libre, solo tienes que recordarlo, solo tienes que actuar como si ya lo fueras, aunque la voz interna diga que no, aunque tiemble todo dentro de ti, porque cada paso que das con miedo, pero desde el alma, es un paso más lejos del infierno que creaste con tu propia mente, y un paso más cerca de esa vida que ya te pertenece, pero que necesita de tu coraje para manifestarse. Hoy solo aprende a caminar a pesar de ella, porque el verdadero silencio no es que la mente calle, es que tú decides a quién vas a obedecer. Y hoy, por primera vez, decides obedecer al alma. Y esa es la única voz que nunca te ha mentido. La ley que rige tu realidad está en tus palabras no dichas. Hay pensamientos que nunca dijiste en voz alta, pero que creaste en silencio durante años.
como cuando mirabas tu reflejo y aunque nadie te escuchara, una parte de ti decía, no soy suficiente. Como cuando entrabas a una sala y algo en tu pecho murmuraba, no pertenezco aquí. Nadie lo oyó, pero el universo sí, porque el campo cuántico no escucha tus palabras pronunciadas, escucha tu frecuencia. Y tu frecuencia está determinada por lo que crees en silencio, por las frases no dichas que resuenan en tu mente, cuando nadie te mira. ¿Qué es mira? Esas frases, esas emociones constantes que repites en automático, son las que están construyendo la realidad que vives hoy. Porque aunque repitas afirmaciones positivas cada mañana, si en lo profundo sigues vibrando culpa, vergüenza o duda, eso es lo que estás ordenando al universo. No se trata de lo que declaras, sino de lo que sientes como verdad. Y eso muchas veces nunca se dice, se calla, se esconde, se vuelve parte de ti. Y esas grietas son tus pensamientos más íntimos, los que aprendiste a callar para no parecer débil, para no molestar, para no enfrentarte a lo que realmente sientes. Pero lo no dicho nunca muere, solo se manifiesta en relaciones que te reflejan tu inseguridad, en trabajos que alimentan tu sensación de vacío, en cuerpos que enferman para expresar lo que tú no te atreves. Una vez me preguntaron cuál era la diferencia entre una afirmación verdadera y una autoimpuesta. La respuesta es simple, una se siente ligera, la otra pesa, una te abre el pecho, la otra lo cierra. Una la crees, la otra la repites esperando convencerte. Porque las palabras no son magia si no están respaldadas por la emoción. Puedes decir, soy abundante, y no 1000 veces, pero si en tu interior una voz no dicha te recuerda, no lo merezco, el mensaje que el universo recibe es el segundo. Porque el subconsciente no se programa por lo que gritas, se programa por lo que susurras constantemente dentro de ti. Y si lo que susurras es duda, entonces eso se vuelve ley. Por eso no se trata solo de cambiar el pensamiento, se trata de ir al fondo, a ese lugar íntimo donde habita la emoción que sostiene el pensamiento. Se trata de escuchar lo que nunca te has permitido escuchar. Pregúntate, ¿qué frase no dicha ha gobernado mi vida sin que me diera cuenta? Tal vez fue, si me muestro como soy, no me van a amar. Tal vez fue, tengo que esforzarme para valer algo. Tal vez fue, no es seguro brillar. Esa frase que no repites en voz alta, pero que has sentido como una sentencia desde la infancia. Esa es la que tiene más poder. Esa es la que debes mirar de frente, sin anestesia, sin juicio. Una vez, en medio de una meditación, sentí claramente cómo mi cuerpo temblaba por una frase no dicha que había cargado desde niño. No confíes, te van a traicionar. Nunca la pronuncié, pero la viví, la confirmé, la protegí. Y entendí que mientras no soltara esa programación, no importaba cuántas visualizaciones hiciera, porque mi campo vibratorio seguiría emitiendo desconfianza y la vida seguiría dándome razones para confirmar lo mismo. Porque así funciona la ley. El universo no te da lo que quieres, te da más de lo que estás siendo. Y lo que estás siendo es lo que crees, lo que sientes, lo que mantienes en silencio. Cuando entiendes esto, dejas de buscar afuera. Cuando dejas de querer cambiar las circunstancias, empiezas a observarte, a escucharte, a confrontarte, y descubres que lo que más te limita no son los obstáculos, sino la narrativa que has callado por años. Descubres que no hay nada más poderoso que reescribir tu historia desde la verdad, aunque duela. Sí, porque cuando te dices a ti mismo, sí, me he sentido menos, sí, me he autosabotado, sí, he fingido seguridad mientras por dentro me hundía, entonces algo se rompe. Y en esa ruptura hay espacio para algo nuevo, para una voz distinta. Una voz que no necesitas gritar, solo encarnar. Porque el verdadero cambio no es espectacular, es sutil, es silencioso, es interno, y comienza cuando la vibración de tu alma empieza a sonar más fuerte que la programación de tu mente. Ahí es donde todo se mueve, porque cuando ya no hay contradicción entre lo que sientes y lo que deseas, la manifestación se vuelve inevitable. No tienes que perseguirla, solo alinearte,
solo hacer las paces con tus palabras no dichas, solo dejar de mentirte, porque cada vez que dices, estoy bien, cuando por dentro te estás quebrando, estás bloqueando tu creación. Cada vez que sonríes mientras tu cuerpo grita, estás alimentando la incoherencia, y la incoherencia es la mayor barrera entre tú y la realidad que deseas. La coherencia, en cambio, es la llave. Es pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Es decirte la verdad, aunque te incomode. Es elegir pensamientos que se sientan verdaderos, no solo positivos, porque la positividad sin verdad es solo otro disfraz. Y el universo no responde a los disfraces, responde a la energía cruda, auténtica, real. Tal vez por eso las cosas no cambian, porque estás intentando transformar tu vida desde una emoción que no has querido mirar. Pero ya es hora. Ya no puedes seguir ignorando tu verdad interna. No puedes seguir repitiendo frases hermosas mientras tu vibración grita miedo, porque lo que no dices, lo creas. Porque tu silencio emocional también es un decreto. Porque tu cuerpo no olvida lo que tú prefieres callar. Y si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por ahí, por hacer visible lo invisible, por traer a la superficie esa voz que has negado, para mirarla, para perdonarla, para soltar. Y entonces sí, elegir una nueva, una que no tengas que repetir 1000 veces, porque tu sola presencia la transmite, porque tu energía ya no contradice tu deseo, porque tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones ya no se pelean entre sí. Ahí en esa coherencia silenciosa, nace el milagro, no por lo que dices, sino por todo lo que ya no necesitas decir para ser quien eres. Y esa verdad es la frecuencia que siempre habías estado buscando. Tu fe es la llave, pero nadie te enseñó a usarla. Toda mi vida escuché que tenía que tener fe, pero nadie me explicó qué significaba realmente. Me dijeron que la fe era creer sin ver, que era confiar en algo más grande, que era mantener la esperanza aunque todo pareciera derrumbarse. Pero nunca me dijeron cómo se sentía esa fe en el cuerpo, cómo se sostenía cuando el miedo era más fuerte, cómo se diferenciaba de la ilusión o de la ingenuidad. Entonces crecí pensando que fe era repetir, que todo iba a estar bien, aunque por dentro sintiera que todo se estaba cayendo. Pensé que tener fe era hacer como si no doliera, sonreír mientras algo se rompía adentro. Fue creer sin saber cómo, sin entender por qué, esperando que algo externo viniera a salvarme. Fe no es decir, todo se va a arreglar, es sentir que ya se arregló. Es vibrar como si ya estuviera ocurriendo, como si lo que deseas ya viviera dentro de ti, como si el milagro ya hubiera sucedido. Nadie me enseñó que la fe no es una emoción. Es una frecuencia, una vibración que tienes que sostener, incluso cuando no tienes pruebas, incluso cuando todo afuera parece lo contrario. Porque es fácil tener fe cuando todo fluye, pero el verdadero poder nace cuando puedes mirar la escasez y sentir abundancia, cuando puedes ver la enfermedad y sentir salud, cuando puedes tocar el vacío y sentirte lleno. Esa es la fe que transforma, la fe que reprograma tu mente, la fe que te conecta con el campo cuántico. Porque en ese campo todo ya existe. Todas las versiones de ti están disponibles. La versión que logró, la versión que sanó, la versión que ama. Y la única forma de acceder a ella es sintonizándola, pensando como ella, sintiéndote como ella, viviéndola desde ahora. Pero el problema es que fuimos entrenados para pedir, no para convertirnos, para rezar desde la carencia, no desde la creación, para rogar por un cambio externo, no para cambiar desde adentro. Por eso tantas personas dicen tener fe, pero viven en ansiedad, porque siguen esperando que algo pase para creer, cuando en realidad es al revés, tienes que creer para que pase, y no desde la mente sino desde el cuerpo, desde el alma. Porque el campo cuántico no responde a lo que piensas, responde a lo que sientes como cierto, a lo que sostienes sin dudar, a lo que decides habitar, aunque el mundo entero diga que no es posible. Por eso es tan difícil, porque no basta con declarar.
Tienes que encarnar. Tienes que convertirte en tu visión. Y eso exige que mueras al yo que no lo cree posible, que sueltes tus viejas narrativas, que atravieses tu programación emocional, porque si no limpias tu campo, la fe se convierte en una lucha, en una máscara, en una expectativa frustrada. Y ahí empiezas a desconfiar, a decir que no funciona, a pensar que no es para ti. Pero no es que no funcione, es que no te enseñaron a usarla desde el alma. Te enseñaron a usarla desde el miedo, desde el control, desde la necesidad, y la fe no puede coexistir con la necesidad, porque la necesidad vibra desde la ausencia y la fe desde la certeza. Y no puedes crear dos realidades a la vez. Tienes que elegir, o sigues siendo el que espera, o te conviertes en el que ya es. No hay punto medio. Lo viví en carne propia. Recuerdo una noche en la que estaba completamente perdido. Había tomado decisiones que me dejaron sin nada, sin certezas, sin rumbo, sin control. Hoy me sentía traicionado por la vida, por mí, por todo, y justo ahí, en ese abismo, entendí que era la fe. No fue un pensamiento, fue una rendición, una entrega profunda, un ya no sé qué hacer, pero no desde la desesperación, sino desde el vacío que está dispuesto a ser llenado por algo nuevo. Cerré los ojos y dije, si ya lo tuviera, ¿cómo me sentiría? Pero no cómo lo lograría, no cómo lo resolvería, solo cómo me sentiría si ya estuviera resuelto. Y lo sentí con fuerza, con lágrimas, con gratitud, como si ya hubiera ocurrido, como si no tuviera nada que temer. Mi mente decía que estaba loco, que no tenía sentido, pero algo en mí sabía que era real, porque por primera vez no estaba creando desde el miedo, sino desde la certeza. No desde la lógica, sino desde la vibración. Y al día siguiente todo empezó a moverse, no porque mágicamente llegaran soluciones, sino porque yo ya era otro. Caminaba diferente, pensaba diferente, hablaba diferente, y el campo respondió como siempre lo hace, porque no es personal, es ley. La ley responde a la frecuencia, no a la historia. Y si tú sostienes la frecuencia correcta, la realidad se reconfigura. Teotzpal. ¿Ves? No de inmediato, tal vez no como esperas, pero se mueve. Siempre se mueve, porque el universo está escuchando tu interior, no tus palabras, no tus gestos, sino tu energía. Y esa energía es tu fe. Por eso digo que la fe es la llave, pero no sirve si solo la tienes colgando del cuello. Tienes que meterla en la cerradura, girarla, cruzar el umbral, entrar, habitar esa versión de ti que ya existe. No mañana, no cuando tengas todo resuelto, sino ahora, incluso con miedo, incluso con duda, porque la fe no significa no tener miedo, significa actuar a pesar de él. Significa mirar tus sombras y seguir caminando. Significa sostener tu visión como si tu vida dependiera de ello, porque sí depende. Depende de qué tan dispuesto estés a dejar de ser quien siempre fuiste, porque ese viejo tú no puede sostener la realidad que sueñas. No tiene la vibración, no tiene la identidad, no tiene la visión. Así que hoy lo estás aprendiendo, no de un libro, no de una voz externa. Lo estás aprendiendo desde adentro, desde tu alma que ya recuerda, desde tu cuerpo que ya vibra distinto, desde tu conciencia que ya se cansó de esperar y está lista para crear. Porque la fe no es un lujo, es tu diseño original, es tu forma natural de vivir. Y cuando la recuperas, todo cambia, porque tú cambias. Porque ya no preguntas cuándo llegará, sino que afirmas, ya está en camino. Porque ya no esperas señales, te vuelves tú la señal. Porque ya no buscas confirmaciones, eres tú quien confirma con cada acción que el milagro ya vive dentro de ti. Y lo sostienes, aunque nadie más lo vea, porque tú ya lo sientes. Y eso es la verdadera fe, la llave que abre todas las puertas, aunque no sepas a dónde llevan. Aunque aún no veas lo que hay detrás, la fe no necesita garantías, solo necesita que digas, yo ya soy. Y entonces el universo responde con un susurro suave, pero poderoso.
entonces así será. Vivir como Dios, la ciencia de pensar con poder creativo. Hubo un día en que me detuve frente al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. No por su rostro ni su cuerpo, sino por el peso que llevaba en los ojos. Hoy me vi cansado, con la mente saturada de pensamientos viejos que se repetían como rezos sin alma. La vida es difícil, el dinero no alcanza, algo me falta. Y me pregunté en silencio, ¿quién me enseñó a pensar así? ¿Desde cuándo olvidé que pensar no es solo una función, sino una herramienta sagrada? Porque nadie nos dice que cada pensamiento es una semilla lanzada al campo cuántico. Nadie nos enseña que tu mente no está hecha solo para resolver problemas, sino para crear universos. Pensar es el acto más divino que poseemos. Pero si lo haces desde el miedo, el pensamiento se convierte en cadena. Y si lo haces desde el amor, el pensamiento se vuelve milagro. Por eso digo que pensar es ciencia. Es una ciencia que pocos se atreven a estudiar con profundidad, porque implica responsabilidad. Implica entender que lo que sostienes en tu mente con suficiente carga emocional comienza a cobrar forma en tu campo energético, y tarde o temprano se convierte en tu realidad. La materia no se genera desde la materia, se genera desde la mente, desde la conciencia que observa, que dirige, que elige. Pero si no sabes quién está pensando dentro de ti, entonces no estás creando, estás repitiendo, reproduciendo los mismos patrones de generaciones anteriores, poniendo tu poder creativo al servicio de las memorias. Por eso muchas personas viven como copias de sus padres, de sus traumas, de sus miedos, porque piensan lo que les enseñaron a pensar, no lo que su alma desea. Y ese es el mayor acto de desconexión. Pensar sin conciencia. Porque cuando piensas sin darte cuenta de tu poder, vives como un mendigo dentro del palacio de tu mente. Repites ideas como, no puedo, no es posible, yo soy así. Y no sabes que esas palabras tienen una carga vibratoria que impacta directamente en tu campo electromagnético. Sí, porque sí, tu pensamiento tiene una frecuencia, y esa frecuencia está constantemente informando al universo de quién eres y qué estás dispuesto a recibir. Pensar con poder creativo es pensar desde la visión, no desde la memoria. Es cerrar los ojos y ver lo que aún no existe, pero que sabes que puede ser real. Es imaginar tu vida no como es, sino como podría ser si no tuvieras miedo. Es construir imágenes mentales tan vívidas que tu cuerpo empiece a responder como si ya estuvieran ocurriendo. Porque eso es lo que hace la mente cuántica, convierte lo invisible en tangible. Y tú tienes acceso a ella siempre, pero necesitas entrenarte. Necesitas disciplinarte emocionalmente. Necesitas observar tu diálogo interno con la misma seriedad con la que cuidarías un jardín sagrado. Es porque cada pensamiento es una orden al universo, una oración energética, un acto de creación. La pregunta es, ¿qué estás creando con tus pensamientos? ¿Estás pensando desde tu herida o desde tu posibilidad? ¿Hoy estás rumiando lo que te duele o imaginando lo que te expande? ¿Estás usando tu mente para confirmar tus límites o para diseñar tu libertad? Esa es la diferencia entre pensar como humano o pensar como Dios, porque fuiste creado a imagen de una conciencia infinita, no para sobrevivir, sino para manifestar, no para reaccionar al entorno, sino para modificarlo desde tu estado interno. Y eso no es magia, es física, es energía, es coherencia. Cuando piensas desde una visión elevada y sientes como si ya fuera real, tu cuerpo empieza a vivir en ese futuro. Y cuando lo sostienes lo suficiente, el entorno comienza a adaptarse, porque tu campo magnético ha cambiado. Porque tú ya no estás habitando el pasado, sino encarnando tu creación. Eso es vivir como Dios. No es tenerlo todo resuelto. Es saber que tú eres la fuente desde donde todo parte. Que nada externo te completa. Que todo nace en tu conciencia. Pero no puedes hacerlo si tu mente sigue atrapada en lo que no fue, en lo que no tienes, en lo que duele.
Tienes que liberar espacio. Tienes que vaciarte de lo viejo para pensar desde lo nuevo. Tienes que elegir tus pensamientos como eliges tus palabras. Cuando amas a alguien, con cuidado, con intención, con respeto, porque ese pensamiento que parece inofensivo, ese no soy suficiente, ese esto es imposible, está escribiendo tu guión. Y no hay manera de vivir una vida diferente si sigues narrándola con las mismas ideas. Estaba intentando resolver mi vida desde un nivel de conciencia limitado, desde un yo herido que solo podía ver escasez, fracaso, amenaza. Y comprendí que si quería una vida nueva, necesitaba un pensamiento nuevo, uno que no viniera del miedo, sino de mi yo expandido. Así que me pregunté, ¿qué pensaría la versión de mí que ya lo logró? ¿Qué historia se contaría? ¿Qué visión sostendría? Y empecé a pensar como él, aunque al principio no lo sintiera real, aunque todo dentro de mí gritara lo contrario, porque sabía que al pensar diferente, estaba activando una nueva señal. Y esa señal, como una antena cuántica, empezaría a atraer una realidad coherente con mi nueva frecuencia. El pensamiento sostenido con intención y emoción es la herramienta más poderosa que posees, pero solo funciona si te atreves a usarla conscientemente. Si dejas de repetir lo que otros pensaron por ti, si te vuelves el arquitecto de tu propia mente. Y eso, aunque parezca simple, requiere valor. Requiere que cada vez que aparezca un pensamiento viejo, lo observes, lo agradezcas y lo reemplaces por una visión más elevada. Porque el pensamiento creativo no reacciona. El pensamiento creativo elige, y tú estás aquí para elegir, para imaginar lo impensable, para convertir ideas en carne, para pensar como Dios. No porque quieras controlar el universo, sino porque decides co-crear con él. Dije, en lugar de pedir, agradeces. En lugar de esperar, encarnas. En lugar de temer, visualizas. Así cambia tu vida. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque la ciencia de pensar con poder creativo no es un conocimiento externo, es un despertar interno. Es recordar que tú, con tu mente y tu emoción, tienes acceso directo al infinito, que no hay nada que no puedas manifestar si puedes sostenerlo primero en tu conciencia. Y eso es lo que nadie nos enseñó, pero hoy lo recuerdas. Y no hay mayor acto de divinidad que elegir tus pensamientos como quien esculpe su destino. Porque ahí, en ese acto silencioso, empiezas a vivir como Dios. Es un yo que se formó en el dolor, que aprendió a sobrevivir a fuerza de repetir pensamientos que no eligió, emociones que lo gobernaban y patrones que lo mantenían en lo conocido. Ese viejo tú no es malvado, pero está agotado. Es la máscara que tu alma usó para protegerse del mundo. Es la suma de tus heridas, tus condicionamientos, tus creencias heredadas, y sin darte cuenta, lo convertiste en tu identidad. Tú lo defendiste, lo justificaste, lo llamaste yo, pero ya no te pertenece porque no hay posibilidad de crear un futuro desde el pasado que te destruyó, porque no puedes manifestar libertad mientras tu cuerpo aún vibra en el trauma, porque no hay visión que se sostenga si tus pensamientos son ecos de una historia que te dijo que no podía. El viejo tú se aferra porque cree que sin él no hay nada, porque te hizo creer que eres tus recuerdos, tus fracasos, tus miedos, pero no eres eso, eres la conciencia que los observa. Eres la energía que puede rediseñarlo todo si se atreve a morir simbólicamente a lo que alguna vez fue. Es matar al viejo yo. No es violencia, es liberación. Es dejar de repetir lo que ya no funciona. Es mirar de frente ese patrón que vuelve una y otra vez y decirle, ya no tienes poder aquí. Pero para que eso ocurra, tienes que ser honesto, brutalmente honesto. Tienes que preguntarte, ¿qué parte de mí sigo protegiendo, aunque me destruya? ¿Qué pensamientos repito porque me dan identidad, aunque me limiten? ¿Qué emociones me niego a soltar porque me hacen sentir vivo, aunque me mantengan preso? Y entonces entenderás que no eres adicto al dolor, eres adicto a ti. Sea al tú que conoces,
al tú que sabe cómo reaccionar, cómo sobrevivir, cómo complacer, cómo controlar. El cuerpo está acostumbrado a ser tú. Las células se han memorizado esa química de sufrimiento, y romper con eso es entrar en lo desconocido. Es renunciar al placer enfermizo de tener razón, de confirmar la misma historia, de repetir el mismo resultado. Pero ¿y si te atreviera? ¿Y si por un solo día no respondieras como siempre? ¿Y si hoy no pensaras desde la herida, sino desde la posibilidad? ¿Y si sintieras una emoción nueva sin razón, aparente, no cuando cambias todo afuera, sino cuando dejas de darle al pasado el poder de dictarte quién eres? Cuando dejas de reaccionar como ese yo que fuiste y comienzas a actuar como el yo que aún no existe, pero que estás dispuesto a ser. Eso es lo que llamamos colapsar la identidad. Quieres eliminar el patrón, reescribir el guión, pero no basta con desearlo, tienes que encarnarlo, tienes que sentarte en meditación, observar tus pensamientos, tus impulsos, tus emociones, y dejar que pasen sin obedecerlos. Tienes que enseñar a tu cuerpo a sentirse diferente, sin necesidad de que algo externo cambie, porque si logras sentirte completo sin tener nada, entonces ya no serás esclavo del pasado, porque el pasado se manifiesta en forma de necesidad, en forma de expectativa, en forma de carencia, y si vibras desde ahí, solo sigues recreando lo mismo, por esa versión de ti que ya está ocurriendo en el campo cuántico y que solo está esperando que la actives desde tu elección diaria. Si tu pasado no puede entrar contigo en esa nueva realidad, no cabe, es incompatible. Es como intentar llevar las reglas de la vieja prisión al cielo que estás construyendo. No funciona, porque el nuevo tú no necesita justificarse, no necesita pelear, no necesita explicar su transformación, solo necesita ser, respirar, elegir distinto, amar más, pensar nuevo. Y eso empieza aquí, ahora. El viejo tú va a resistirse, va a susurrarte que es más seguro volver atrás, va a provocarte, va a buscar que reacciones como siempre, pero no le respondas, no le des la batalla, obsérvalo, agradécele y déjalo morir, porque no viniste a este mundo a repetir patrones, viniste a romperlos, viniste a ser una anomalía, a crear algo que nunca antes se ha visto, a convertir tu vida en una obra de arte, no en una fotocopia emocional del ayer. Sí, duele, sí, da miedo, sí, es incómodo, pero también es sagrado, porque en ese proceso estás renaciendo. Y nadie te enseña a renacer, tienes que recordarlo, tienes que permitirlo, tienes que quemarte un poco para salir del cascarón. Pero cuando lo haces, cuando lo logras, cuando miras atrás y ya no te reconoces, entonces entiendes que el pasado fue solo un puente, una parte necesaria, pero no eterna, no definitiva, no absoluta. Solo un eco, un maestro, un espejo. Y ya no tienes que vivir allí. Hoy puedes derrumbar al viejo tú, no con odio, sino con compasión, con fuerza, con decisión, porque tu presente es más grande que tu historia. Porque tu futuro está esperando a que lo actives desde otra vibración. Porque tú, en este instante, puedes decir, ya no me creo esa versión de mí. Y eso, aunque parezca pequeño, es la revolución más grande de todas. Es donde empieza la verdadera libertad. Porque nada ni nadie tiene más poder sobre ti que el tú que eliges ser a partir de ahora. Y ese tú ya está aquí. Solo tienes que dejarlo entrar. Y si tú no te amas mientras pides, todo lo que pides se convierte en un castillo de papel construido con manos temblorosas. Yo por años quise manifestar dinero desde la herida. Lo pedía para probarme algo, para llenar huecos, para maquillar mi miedo al rechazo. Yo decía que quería libertad, pero lo que realmente quería era validación. Decía que deseaba abundancia, pero por dentro me sentía vacío, y la energía no miente. El universo no escucha palabras, escucha emociones. Y si tu emoción, mientras llamas al dinero, es la desesperación de alguien que no se ama, el dinero no se acerca, se protege, porque el dinero no busca salvadores, busca creadores. No viene a rescatar,
viene a reflejar. Y si tú no eres un lugar seguro para ti mismo, tampoco lo serás para la abundancia. ¿Cómo va a fluir si cada vez que piensas en tener más aparece la culpa, la duda o el miedo? No se trata de cuánto deseas el dinero, se trata de cuánto te sostienes a ti mismo mientras lo llamas. Porque si te abandonas en el proceso, estás enviando un mensaje claro. No estoy listo para recibir. Y el universo no entrega cuando no hay un recipiente limpio para sostener la bendición. Cuando cambias tu estado del ser, cambias tu realidad. Pero esa frase se convirtió en mi espejo, porque entendí que el dinero no llega cuando cambias lo que haces, llega cuando transformas quién estás siendo. Y no hay transformación real sin amor propio, sin ese amor que te abraza incluso cuando no lo estás logrando, sin ese amor que te permite desear más sin sentirte menos, sin ese amor que no necesita justificar por qué mereces abundancia. La abundancia no se mendiga, se encarna, se habita, se permite. Y permitirte amar mientras llamas lo que deseas es el acto más revolucionario de manifestación que puedes hacer. Porque muchos quieren dinero todos, pero pocos se aman lo suficiente como para sostenerlo sin sabotearlo. El dinero ama la coherencia, y la mayor coherencia es que mientras lo pidas, no te olvides de ti, que mientras trabajas por ello, no te traiciones. Sé que mientras sueñas en grande, no te encierras en la cárcel del autoabandono. ¿Cuántas veces al día te hablas como si no fueras suficiente? ¿Cuántas veces te exiges hasta romperte, creyendo que así lo lograrás? ¿Cuántas veces usas el dinero como excusa para castigarte? El dinero no responde al castigo, responde a la expansión. Y la expansión ocurre cuando te hablas bonito, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando te eliges incluso cuando nadie más lo hace. Cuando te sostienes con amor, incluso cuando sientes que no avanzas. Porque ese amor que te da sin condiciones es la frecuencia que más atrae. Es la señal más pura para el universo. Es el código que le dice: ya no lo estoy pidiendo desde la carencia, lo estoy permitiendo desde la plenitud. Y en esa plenitud, el dinero se siente seguro, se siente invitado, se siente honrado. El dinero no ama a los que lo persiguen con miedo, ama a los que se aman mientras lo llaman, porque entiende que en ese amor propio está la capacidad de recibir sin colapsar, de tener sin volverse esclavo, de compartir sin vaciarse. El dinero no es una meta, es un espejo. Y si te miras con desprecio, el dinero también se aleja. Pero si te miras con ternura, si te hablas con respeto, si te sostienes como el ser valioso que eres, entonces el dinero reconoce ese lenguaje. ¿Sabes por qué? El amor propio es una frecuencia que ninguna energía rechaza. Y el dinero, como toda energía inteligente, busca frecuencia alta, no frecuencia rota. Cada vez que te eliges, estás atrayendo. Cada vez que te perdonas, estás limpiando el canal. Cada vez que te abrazas por dentro, estás creando espacio para más. No tienes que ser perfecto, solo tienes que dejar de abandonarte en medio del deseo. Porque ese abandono es lo que hace que todo se retrase. Porque tú puedes decirle al universo: quiero abundancia. Pero si en el fondo no te crees merecedor, la señal se corta, se vuelve confusa, se contradice. Y el campo cuántico, que siempre responde con precisión, se frena. No como castigo, sino como protección. El universo no quiere verte destruido por lo que no sabes sostener. Por eso, la mejor forma de manifestar es amarte como si ya lo tuvieras. Cuidarte como si ya lo hubieras logrado. Debes hablarte como si fueras la persona más exitosa que conoces. No por ego, sino por respeto. Porque si tú no te valoras, no hay energía que pueda mantenerte elevado. Porque tu vibración se convierte en hogar. Y el dinero, como toda energía sensible, solo habita en hogares donde no es condenado ni convertido en villano. Así que deja de usar el dinero como prueba de tu valor. Tu valor es anterior, es eterno. El dinero es indisputable, y cuando lo reconozcas, el dinero dejará de esconderse. No porque al fin te escuche, sino porque al fin tú te estás escuchando.
Y ese acto íntimo de amor propio, mientras lo llamas, es lo que realmente lo atrae. Porque el dinero, como la vida, como el amor, se entrega por resonancia. Y si te amas, si te hablas bien, si te sostienes con fe, incluso en la incertidumbre, entonces la resonancia se vuelve irresistible. Porque el dinero ama a quien se ama, mientras lo llama, porque sabe que ahí será cuidado, no utilizado, celebrado, no temido, compartido, no idolatrado. Porque en el fondo, lo que el dinero busca no es una cuenta bancaria donde dormir, busca un alma donde florecer. Y esa alma puede ser la tuya, si mientras lo llamas no te olvidas de ti. Es una voz que no se proyecta hacia afuera, pero que el universo escucha más fuerte que cualquier grito. Esa es la voz interna de quien ya se convirtió en lo que quiere atraer, la voz de un millonario interior. No porque tenga dinero en su cuenta, sino porque tiene claridad en su energía, porque ha roto el contrato con la escasez y firmado uno nuevo con su grandeza. Porque ha dejado de usar las palabras como excusas y ha comenzado a usarlas como decretos. Cuando hablas como un millonario interior, tu lenguaje ya no es de espera, es de certeza. Ya no dices algún día, dices, yo estoy en ello. Ya no preguntas, ¿será posible? Dices, esto ya es real para mí. Tú ya no te acomodas en la silla de la víctima, te levantas como quien sabe que lo que está buscando también te está buscando a ti. Y todo empieza con el tono interno, no con lo que publicas ni con lo que muestras, sino con lo que te dices cuando estás a solas. Porque ahí se entrena la frecuencia que determina tu campo. Ahí se decide si estás vibrando como quien vive de rodillas o como quien ya se ve caminando entre gigantes. Hablar como millonario interior no es arrogancia, es alineación. No es soberbia, es limpieza vibratoria. Es soltar las palabras viejas. No alcanzo, está difícil, eso no es para mí, nunca me ha pasado. Porque cada frase que repites es una orden, una programación, un acuerdo. Y si tus acuerdos siguen siendo con la duda, con el miedo, con el trauma financiero, entonces tu campo sigue reflejando esas voces. Pero cuando cambias tu forma de hablarte, algo se rompe. Una especie de hechizo emocional se disuelve y tu sistema empieza a sentirse capaz, empieza a abrirse, empieza a recibir. Porque el cuerpo escucha tus palabras internas, y si las palabras son de poder, el cuerpo se relaja, se expande, se dispone, el corazón se activa, la mente se sincroniza, y el campo comienza a reordenar la materia, como si todo a tu alrededor dijera, por fin está listo. Cuando entiendes que tu lenguaje crea biología, y tu biología crea comportamiento, y tu comportamiento crea realidad. Entonces empiezas a cuidar cada palabra como quien cuida un portal sagrado. Y sí, cuesta al principio, porque estás acostumbrado a narrarte, desde la herida, a buscar compasión a través del dolor, a relacionarte desde el no puedo. Pero cuando decides hablar como millonario interior, estás tomando una decisión espiritual. Soltar la historia vieja, no importa si antes te endeudaste, si perdiste, si fuiste ignorado, si creciste con carencia. Nada de eso es más fuerte que tu nuevo decreto. Yo soy abundancia en forma humana. Y el mundo se está reordenando para reflejarlo. Esa afirmación no es una promesa, es un punto de partida. Desde ahí caminas, desde ahí piensas, desde ahí eliges, desde ahí cobras, desde ahí actúas, y no lo haces para convencer al universo, lo haces para recordarte que tú eres la señal. Que no hay que buscar más pruebas, que ya lo decidiste. Y cuando esa decisión está sostenida por una conversación interna firme, poderosa, amorosa, el campo no se resiste, se rinde, porque no tiene voluntad propia, solo repica lo que tú sostienes con fe emocional. Hablar como millonario interior no es usar palabras grandes, es sostener pensamientos pequeños, pero coherentes. Es decirte al despertar, este día me pertenece. Al caminar, yo dejo huellas de prosperidad por donde voy. Al fallar, esto también es parte de mi entrenamiento para sostener millones.
Al mirar el presente, esto no me define, solo me construye. Al mirar el futuro, ya estoy ahí, vibrando. Tu cuerpo solo lo está alcanzando. Cada palabra que elijas desde esa identidad moverá tu realidad como una ola invisible, porque las palabras son códigos. Y el dinero, como energía, responde a códigos limpios, a señales claras, a frecuencia constante. Cuando hablas como millonario interior, no estás imaginando. Estás colapsando probabilidades, estás acelerando resultados. Estás reescribiendo tu historia desde la raíz. Y esa nueva historia no necesita aplausos, solo necesita repetición, compromiso, presencia. Porque un millonario interior no duda de su valor, lo declara. No pide permiso, se alina, no se castiga por desear más, se honra por recordarse capaz. Y entonces, todo lo que antes parecía lejano se acerca. Todo lo que antes se retrasaba se acelera. Todo lo que antes dolía se convierte en empuje. Porque tu voz interna ya no es el eco del pasado. Es la voz del Creador que despertó. Y el mundo externo solo puede obedecer a esa voz. Porque no es una voz más. Es una vibración que marca el ritmo de una nueva vida. Así que escucha bien. No vuelvas a hablarte como si fueras menos. No vuelvas a describirte como si estuvieras roto. No vuelvas a narrarte como si lo mejor ya pasó. Eres el canal. Eres la energía. Eres la manifestación en carne. Y cuando hablas desde ese lugar, la realidad se inclina porque sabe que estás recordando. Y un ser que recuerda quién es, no necesita nada. Solo permite que todo venga, porque lo que es tuyo por derecho vibracional siempre encuentra el camino de regreso a ti, y ese camino empieza con tu voz, con tu tono, con tus decretos, con tus pausas, con tu forma de nombrarte cada mañana. No estás esperando convertirte en millonario. Ya lo eres. Solo necesitas que tu lenguaje lo confirme, porque cuando hablas como millonario interior, tu realidad no tiene opción, se rinde. Y en esa rendición comienza tu verdadera abundancia.